Ahí, espera, se me movió esto. Sí. Vale. Entonces, bueno, primero la idea de este taller es hacer un modelo de distribución ecológica, o pues realmente es un modelo de, vamos a hacer un modelo de disponibilidad de hábitat. Algunas personas también lo llaman modelo de nicho, pero pues yo no considero que este sea propiamente un modelo de nicho, pero pues no voy a entrar en los detalles de eso. Les voy entonces, la idea también es hacer como un poquito la recopilación de todo lo que hemos visto hasta ahora en un ejercicio práctico. Entonces aquí tengo un material que les voy a compartir para que lo descarguen. Entonces el enlace se los voy a mandar ahí por el chat. Listo. Entonces les voy explicando esto, como este material en qué consiste. Este primer objeto que es en Alacma Civile son los registros de un bichito. Ya les muestro. Es como una libélula. Yo no sé, pues en los países de cada uno cómo lo llamen. Aquí en Colombia los llamamos caballitos del diablo. Y pues son parecidas a las libélulas, son de la misma familia. Entonces vamos a modelar el hábitat disponible de este bicho. Entonces este CSV viene siendo los registros de este bicho que yo descargué previamente. Aquí pueden ver cómo se encuentran estos datos. Entonces aquí tenemos el reino, filo, clase, orden, familia, género, especie y infraespecie, rango taxonómico, nombre científico, código del país y latitud y longitud, día, mes y año. Entonces esa es la información que hay en esta tabla. Y estas otras viene siendo un shapefile de América, que aquí les muestro en qué consiste. Es simplemente un shapefile de América. Eso es todo, porque vamos a proyectar el modelo sobre América. Una vez hayan descargado estos materiales, que por cierto me confirman si los están pudiendo descargar. ¿Alguien ya pudo descargar estos archivos? Listo. Bueno, Nicolás Botero dijo que sí, entonces voy a continuar. Entonces, aquí el primer paso que vamos a realizar va a ser subir estos archivos a sus respectivos Googles. Entonces, venimos aquí a la pantallita de los assets, le damos aquí en nuevo y vamos a subir primero el CSV. Entonces aquí llegan, le dan en select, buscamos donde sea que ustedes lo hayan descargado, en este caso yo lo tengo aquí. Seleccionamos el archivo, tiene que ser CSV, no recibe tablas de Excel, por ejemplo, solo CSV. Aquí me saca este error porque pues yo ya lo tengo cargado, entonces este nombre ya lo tengo repetido, pero en su caso no debería estar repetido. Bueno, ahí sale el nombre y aquí abajito, en esta misma pantalla, van a aparecer esto que dice opciones avanzadas.
En opciones avanzadas, entonces, ustedes si se fijan, el archivo que yo les compartí es un CSV, pero en vez de tener comas para separar los campos, tiene son puntos y comas. Entonces, a eso aquí toca especificarlo. Aquí, ¿cuál es el delimitador de los campos? En este caso es punto y coma. ¿Y cuál es el campo en el que tiene la longitud y cuál es el campo que tiene la latitud? Entonces, aquí, en este caso, el campo que tiene la longitud se llama decimal longitude y el que tiene la latitud se llama decimal latitude. Simplemente copiamos eso y lo pegamos. Entonces, hasta este punto, descargamos el archivo, lo ponemos aquí con su nombre, seleccionamos cuál es la columna de la longitud y de la latitud, que se llaman así, decimal latitude y decimal longitude. Tiene que estar exactamente escrito como aparece en el CSV, por eso les recomiendo abrirlo en el bloc de notas y copiarlo y pegarlo. Y el delimitador, que como yo subí ese archivo, les digo que es punto y coma, entonces aquí le dan y lo dan cargar. Yo le puedo dar cargar. O sea, yo ya lo cargué, pero pues para que todos vean cómo es. Y aquí en Task debe aparecer esto que dice Starting to ingest asset. Quiere decir que ya está cargando los archivos y bueno, ahí lo dejamos correr. En mi caso eso demoró menos de un minuto, entonces no se preocupen. Y ahora tenemos que aquí subir ahora vamos a subir un shapefile. Acabamos de subir un CSV, ahora vamos a subir un shapefile. Entonces abrimos el shapefile. Le damos en Select, vamos a donde sea que tengamos el shapefile guardado, que en mi caso es acá. Seleccionamos todos los archivos auxiliares, pues en su caso yo ya se los había filtrado, entonces no incluye este SVN ni el H ni el XML. Seleccionamos estos archivos todos. El SVX tampoco lo recibe, perdón, entonces volvemos. Seleccionamos todos los archivos menos el SVN, SVX y XML. Y si le dan aquí el nombre que ustedes quieran, pues yo les sugiero que le pongan América, porque pues es el shapefile de América. Y ya, eso es todo. Y le dan cargar. De nuevo yo ya lo tengo cargado, pero pues aquí si se fijan empieza a cargar igual y en mi caso por ejemplo ya se demoró solo 52 segundos subiendo el archivo de los registros, el CSV. Y entonces esos archivos ustedes le dan aquí en este botoncito de actualizar y aquí deben aparecer en esta lista de sus assets. Si no aparece, pues se demora un poquito, pero si lo hicieron todo bien, ahí debería aparecer. Entonces, continúo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a llamar el shapefile de América que cargamos. Entonces, bueno, aquí le damos var, defino la variable. Le digo que mi variable se va a llamar América. Esto es igual. Y le digo, esta variable va a consistir en un feature, o sea, un solo vector. Y esto lo escribí mal. Un solo vector. Y ese vector va a consistir en el shapefile que subimos. Todos los shapefile que subimos, todos los vectores que nosotros subamos van a subirse automáticamente como feature collections. En este caso, como necesitamos que sea un feature, vamos a hacer algo que preguntaban en la sesión anterior, que era cómo llamar que una feature sea una feature collection o en este caso que una feature collection se vuelva una feature.
Entonces, en este caso voy a hacer eso, de feature collection a feature. Y pues al revés de feature a feature collection es esencialmente el mismo proceso. Entonces aquí le digo, declaro que lo que voy a llamar, quiero que lo lea como una feature, como un vector solo. Y entonces ahora sí llamo el objeto que acabamos de subir, que como les digo, siempre lo sube como una feature collection. Entonces, feature collection. Entonces aquí abro los paréntesis y me pide el ID del del shapefile que acabamos de subir. Entonces aquí le dan a actualizar, revisan que ya haya terminado. En este caso, por ejemplo, ya ambos de mis procesos terminaron. Entonces venimos aquí, buscamos su archivo, pues aquí lo tengo repetido, pero es el mismo, entonces le dan esa América. Y aquí les va a mostrar el área que ocupa el vector que acaban de subir, la figurita chiquita cómo se ve y un resumen de la tabla de atributos. Y aquí aparece el ID. Entonces ustedes copian el ID, control C, y aquí lo pegan entre comillas. Importante que esté entre comillas. Y eso es lo que hacemos. Lo llamamos. Y entonces aquí lo acabamos de decir, esto es una feature collection, lo vamos a leer como una feature, pero Google automáticamente entiende que si es una feature collection debe haber varios vectores. Entonces aquí él no va a entender como, porque si estoy leyendo varios vectores los voy a leer como uno solo. Entonces para corregir eso simplemente aquí le ponemos .first. Esto lo que hace es simplemente coge esta colección de vectores y simplemente escoge el primer vector de la colección. Como es una colección de un solo vector, pues simplemente va a escoger el vector de América. Entonces con esto escogemos solamente el primer vector y ese vector lo leemos como un objeto vectorial individual. Eso es lo que acabamos de hacer en esta línea. Si queremos podemos revisar que haya quedado bien y le ponemos en el map add layer y simplemente le ponemos América y lo corremos. Y bueno, si se fijan aquí me cargó el polígono de América. Entonces estamos bien. Voy a borrar esta línea. Listo. Continuamos. Entonces ahora vamos a hacer el modelo de esta especie y vamos a necesitar unas variables con las cuales generar el modelo. En este caso vamos a usar WorldClim, que son como muy usuales para usar en estos casos. Entonces aquí buscamos en el buscador, ponemos WorldClim y le damos aquí en WorldClim bio variables v1. Nos va a abrir aquí el resumen, la explicación de las bandas, bueno, todo esto. Aquí simplemente vamos a coger el snippet, entonces image y más el ID, lo copiamos, cerramos y lo pegamos. Aquí, por ejemplo, me hace falta declarar esto como una variable, entonces la voy a declarar, va a ser una variable que la voy a llamar bioclim y consiste pues en la imagen de las variables bioclimáticas. Ok. Ahora seguimos vamos a llamar el CSV que acabamos de subir. Entonces aquí declaro una variable, le ponemos un nombre, le podemos poner libélula para que sea más fácil. Y entonces llamamos a los archivos estos que acabamos de subir. Entonces le ponemos, perdón, voy a hacer una pausita aquí. Si se fijan, una vez nosotros cargamos el CSV, él automáticamente leyó
las columnas de latitud y longitud y convirtió la tabla sí, la tabla que había la convirtió en una colección de puntos basados en esas condiciones de longitud y latitud. Los demás atributos aquí están en la tabla de atributos, entonces la clase, el país, el día. Si se fijan, están ordenados en orden alfabético, pero pues eso realmente no es un inconveniente. Y bueno, entonces aquí automáticamente al subir un CSV, Google lo va a convertir a unos vectores. Eso es importante tener en cuenta. Entonces aquí la libélula la vamos a llamar, como es una colección de vectores, entonces es una feature collection. Digamos, muchos de los errores que han compartido y que hemos revisado ahí en la zona de preguntas tienen que ver con errores de escritura. Entonces es muy importante que se fijen que hayan escrito todos los comandos exactamente bien y con las mayúsculas donde van. A veces a uno se le va un espacio o se le va una letra o cosas así y eso saca errores. Bueno, abrimos aquí los paréntesis y ponemos el ID de ese objeto. De nuevo, entonces para buscar el ID simplemente venimos, le damos clic y aquí aparece el ID. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Y si queremos revisar que haya quedado bien, simplemente map at layer, y aquí nos debería entonces mostrar los puntos que aquí están, por ejemplo. Digamos, este es un punto súper raro, o sea, este seguro es un registro que quedó mal, que la coordenada quedó mal puesta, porque estoy seguro que no hay una libélula en el círculo polar ártico. Pero pues la mayoría, si se fijan, está aquí como en esto de Estados Unidos, un poquito en Centroamérica y llegan apenas unos poquitos individuos aquí al norte de Sudamérica. Pero pues ahí quedó bien cargado el archivo. Luego entonces vamos a hacer una función. Lo que sucede aquí es que si se fijan, si nos acercamos, cada uno de estos puntos es una presencia registrada de este bicho. Pero para poder hacer este modelo necesitamos también unos datos de ausencias o de pseudoausencias. En este caso vamos a generar con puntos aleatorios unas pseudoausencias. La diferencia entre pseudoausencia y ausencia es que la ausencia está verificado que el bicho no está ahí y pseudoausencia es que uno asume que no debería estar ahí. Esa es como la diferencia. Entonces vamos a hacer pseudoausencias porque nosotros no estamos totalmente seguros que donde lancemos los puntos aleatorios no está el bicho, pero lo más seguro es que no esté donde vamos a lanzar los puntos aleatorios. Entonces para eso, para generar como un buffer de que no se generen puntos de ausencias muy cerca a los puntos de presencia, vamos a hacer una función que dibuje un buffer de, no sé, 1 kilómetro, pues son libélulas, entonces no sé, no pienso que se mueven mucho. Realmente esto dependería del usuario, si quieren hacer buffer de 1 kilómetro, de 10 kilómetros, de 20 kilómetros, depende también del bicho. Por ejemplo, en este caso, como es una libélula, yo asumo que no se deben mover mucho, lo voy a hacer de 1 kilómetro, pero supongamos que fuera un águila o un cóndor, pues hasta un buffer de 10 kilómetros puede que se quede corto. Entonces depende también del tipo de bicho que uno esté modelando. Entonces para ello vamos a declarar una función que nosotros vamos a crear. Entonces function, si se fijan, esto tiene que quedar en negrita. Function, y la función la vamos a llamar buffer. Y el argumento de entrada, o sea, lo que le va a entrar a esta función van a ser los puntos. Entonces le va a entrar un punto. Eso. Y abro un diccionario en el que voy a explicar qué es lo que va a hacer esta función. Entonces esta función lo que va a hacer es va a devolver
Entonces return, que si se fijan return también debe estar en negrilla. ¿Qué es lo que va a devolver esta función? Va a devolver el punto, que es lo que va a entrar. O sea, el objeto que entra a esta función es un punto y lo que va a salir es el punto, el punto buffer. O sea que a este punto quiero que le dibuje un buffer y esto está en metros, entonces 1000 metros. Y ya, pues a veces para que no, en caso de que sean, a veces pasa que hay multipuntos, como que un registro tiene varios puntos porque así decidieron guardar el archivo. Entonces a veces pasa que hay varios puntos como en una laguna o algo así, y para evitar que se hayan muchos buffers y se solapen unos con otros, simplemente le doy dissolve. En este caso no se necesita, pero pues tampoco sobra. Entonces le doy dissolve y ya, ahí simplemente declaré la función. La función no está haciendo nada, simplemente está declarada de qué es lo que tiene que hacer. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es voy a ejecutar la función. Entonces, para ello le digo, declaro una variable, a esta variable la voy a llamar buffer o buff registro, porque son los buffers alrededor de los puntos de registros. Y a buff registro, eso va a ser una feature collection. ¿Por qué sé que va a ser una feature collection? Porque cada buffer va a ser un polígono y van a ser, bueno, no sé cuántos puntos haya, pero van a ser varios polígonos, varios buffers. Entonces va a ser una feature collection, pero necesitamos que todos estos buffers se conviertan en un solo vector. Entonces necesitamos unirlos todos. Para ello, entonces aquí le declaramos, vamos a leerlo como un feature, el resultado de esto. Para ello, entonces vamos a llamar esta capa de puntos, que es libélula. A esta capa de puntos de libélula vamos a ejecutarle la función buffer que nosotros definimos. Entonces, para ejecutar es con map buffer. Aquí lo que quiere decir es que entra un punto, el primer punto que esté en esta capa de puntos, entra al primer punto, ejecuta la función y sale un resultado. Y luego entra al siguiente punto y sale el resultado. El map es eso, es como ejecutar la función de forma iterativa en todos los elementos de esta colección. Pero como les digo, esto va a salir, es una feature collection, porque son varios. Entonces, para unificarlos, simplemente le digo que me los unifique, unión, y de la misma forma en la que les comenté aquí con América, para que él sepa que esto es un solo vector, simplemente le doy first. Y ya, entonces así ya debería funcionar esto. Entonces, si quieren, para poder revisar, de nuevo map at layer y buff registro. Y este demora un poquito porque pues es un proceso iterativo y la verdad no sé cuántos puntos sea, me parece que son como 3700, pero ahí por ejemplo si se fijan ya me cargó, y si nos acercamos, aquí están los circulitos, los buffers, y con esto de unirlos y con el dissolve lo que hicimos fue precisamente esto, que no se solapen los polígonos, sino que se mezclen en un solo vector. Vamos bien. Bueno, lo que sigue, entonces lo que sigue es, ya tenemos estos puntos donde no queremos que lancemos puntos aleatorios, pero si le decimos como lance unos puntos como fuera de esto, pues nos va a lanzar puntos en todo el mundo. Y pues esa tampoco es la idea, porque eso le suma mucho ruido al modelo. La idea de estos modelos de distribución de hábitat es lanzar puntos donde el bicho no está, pero que en teoría uno pensaría que podría estar, y son los ecosistemas que estén aledaños a su hábitat.
Sí, por ejemplo, no tiene ningún sentido que para esta libélula lancemos puntos, por ejemplo, en el mar. O sea, obviamente no está en el mar, pero pues eso no le aporta ninguna información al clasificador y simplemente puede sumarles un montón de ruido que baje el performance de la clasificación. Entonces, para ello, como inicialmente les había dicho, vamos a correr el modelo sobre América. América puede ser de todas formas un área demasiado grande para lanzar los puntos, porque pues incluye el Ártico, incluye la Patagonia, incluye Sudamérica, que si nos fijamos casi que no hay registros, solamente como 3 registros en Colombia. Entonces, posiblemente si uno quisiera hacer esto más juicioso, debería acotar el área un poquito más, pero pues en este caso lo vamos a usar con América porque ya lo tenemos aquí cargado. Entonces, venimos aquí y le decimos, declaramos una variable, la variable va a ser una diferencia porque lo que vamos a hacer es vamos a tomar el polígono de América y le vamos a restar estos buffers que hay. Con eso solamente nos queda un área donde sabemos que no debería estar la libélula. Entonces esta diferencia va a ser una feature collection. Y lo que hacemos es, llamamos a América, le decimos que América le quite los pedazos que se intersecten con los buffers. Entonces eso es con la función difference. Que está escrito mal, es con 2 Fs. Difference, y aquí le decimos contra qué lo queremos cortar con buff registro. Ahí lo ponemos. Y de nuevo, si queremos revisar que salió bien, entonces ponemos el map, add layer, diferencia. Y bueno, este también demora un poco, porque de todas formas son muchos buffers, y América de todas formas es un polígono grande, y como habían preguntado ayer, cada vez que uno le da a correr, corre todo el código, no corre solo una línea. Entonces apenas le doy correr, tiene que volver a generar los buffers, tiene que volver a leer los puntos, tiene que volver a leer los polígonos. Entonces por eso es que demora un poco. Pero ya está. Si nos acercamos, por ejemplo, vamos a ver lo que estamos haciendo. Generamos un área para toda América en la que estamos excluyendo un buffer de alrededor de más o menos donde está este bichito, esta libélula. Eso es que era lo que queríamos. Ahora, entonces, venimos y hacemos, voy a borrar esto. Voy a ir quitando estos espacios. Con eso, si alguien quiere seguir verificando que el código esté bien escrito, lo puede ver. Pero aquí entonces voy a definir los puntos estos que vamos a generar. Entonces aquí ponemos una variable que vamos a llamar puntos, y esta va a ser una feature collection. Va a ser una colección de vectores. Va a ser una colección de vectores, y aquí lo que le decimos es que vamos a generar puntos aleatorios. Entonces random points. Random points nos va a pedir 2 argumentos. El primero es en qué área queremos generar los puntos. Pues en el área que la queremos generar es en este que acabamos de crear, que se llama diferencia. ¿Y cuántos puntos queremos generar? Para estos modelos de disponibilidad de hábitat, realmente depende mucho del clasificador que uno vaya a utilizar, definir cuántos puntos va a usar de ausencias, pero digamos, si uno no tiene idea o no sabe bien y simplemente quiere hacer un modelo con unos datos predeterminados,
En la literatura se sugiere que un valor adecuado para ausencia son 10.000. Pero de nuevo, o sea, este valor depende de cuántas presencias hay, de qué tan grande es el área, de qué tantos buenos registros uno tiene, de qué bicho uno va a usar. Entonces vamos a usar los 10.000. Y de nuevo, entonces, si queremos verificar, va a ser map.layer. Esta se va a demorar poco. Yo le calculo que demora por ahí 1 minuto o 2 minutos. Entonces no desesperen. Map.layer puntos. Mientras carga, porque se va a demorar un poquito, puedo revisar aquí el chat a ver si tiene alguna pregunta que no hayan contestado. Bueno, ahí por ejemplo preguntan cómo se hace para activar el autocompletar. Esa es una cosa muy útil que se hace, por ejemplo, M, si quiero escribir map.layer y le doy control barra espaciadora y aquí me saca todas las funciones que comienzan con M y simplemente le doy, selecciono la que yo quiera. ¿Qué más han preguntado? Bueno, no son como saludos. Bueno, re bien, entonces supongo que a todos les está funcionando igual y vamos todos en el mismo punto. Mientras esto... Ok, me dicen que también están pidiendo ir más despacio, entonces aprovechemos ahorita para adelantar los que estén un poquito atrasados con el código. No sé si necesitan que les explique algo que no hayan entendido de estas 6 líneas. O sea, podrían escribir ahí en las preguntas como no entendí qué es lo que pasa en la línea 4, por ejemplo, y les explico. Ok, bueno, entonces, como vieron, ya aquí aparecieron los puntos, los 10.000 puntos de ausencias que creamos. Bueno, no preguntaron, entonces asumo que ya todos nos adelantamos y estamos en el mismo punto. Entonces, estos son los puntos de ausencias. Como les había dicho, estos puntos aquí, por ejemplo, en Groenlandia y en Canadá del Norte, lo más seguro es que sean ruido. Pero pues para este ejercicio lo vamos a dejar así. Ahorita vamos entonces... Voy a borrar esto, que ya no lo necesitamos. Y ahora voy a declarar una nueva función. Entonces, function. Esta nueva función, si se fijan en los puntos que subimos de los registros de la libélula, digamos aquí los tengo, todas las columnas son, como les había dicho, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie, etcétera, pero no hay en ningún lado en el que diga que estas son las presencias. O sea, nosotros sabemos que son las presencias, pero debe haber un campo en el que diga esto es una presencia, entonces tiene un valor de 1 y los otros puntos son ausencia, entonces tienen un valor de 0. Entonces vamos a crear una función para crear esta nueva columna. Entonces esta función se va a llamar ausencia. Toca darle aquí en espacio, ausencia. Y de nuevo, el objeto de entrada de esta función va a ser un punto. Y lo que va a hacer esta función, abrimos las llaves, lo que va a hacer es va a devolver, entonces return, lo que va a devolver es el mismo punto que ingresó, este mismo punto que ingresó la función, va a salir, pero le voy a crear una nueva propiedad, entonces le doy set, esta propiedad se va a llamar, abrimos aquí un diccionario, esta propiedad nueva se va a llamar presencia, y el valor de esta función de ausencia va a ser 0.
O sea, todos los puntos que entren a esta función de ausencia se les va a generar un nuevo atributo que se va a llamar presencia y su valor va a ser 0. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y adicionalmente vamos a crear la función paralela que hace lo contrario. Entonces function, esta función se va a llamar presencia. Y de nuevo, esta misma función, como les digo, es igual que la otra. La diferencia es que en valor de presencia va a ser 1 en vez de 0. Entonces aquí abrimos el diccionario, le decimos que lo que nos va a regresar es el mismo punto que ingresó, que le vaya a asignar un nuevo atributo, que ese atributo se va a llamar presencia. Es muy importante que para que este atributo sea exactamente el mismo, debe estar exactamente escrito igual. La diferencia es que esta función va a tener valor de presencia 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a coger estos puntos que llamamos libélula, que fueron los que subimos, el CSV, y les vamos a ejecutar esta función de presencia. Y vamos a coger estos puntos que generamos, los puntos aleatorios, y les vamos a ejecutar la función de ausencia. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí le podemos poner, no sé, defino la variable, registro P de presencia, y entonces estos registros de presencia van a ser libélula, o sea, todos los puntos que hay aquí en libélula, y quiero que a cada uno de esos puntos de libélula les ejecute, por eso es el map, les ejecute esta función que acabamos de definir aquí en presencia. Eso es todo. Y paralelamente, entonces, registros ausencia, entonces registros A, van a ser estos puntos que generamos aquí, estos puntos aleatorios, y les vamos a ejecutar a cada uno de ellos la función ausencia. Eso es todo. Voy aquí a alargarlo un poquito. Listo. Ya digamos, teniendo esto, ahora no nos sirve tener estos dos puntos como independientes. La idea es que esto se vuelva un dataset combinado en el que estén todas las presencias y todas las ausencias. Para ello, entonces, vamos a hacer aquí una nueva variable que la vamos a llamar, no sé, muestra. Y a muestra, entonces, va a ser lo que vamos a unir estos dos datasets. Entonces, llamamos este dataset de ausencias, o el de presencias mejor, da igual realmente en qué orden se haga. Llamamos al dataset de presencia y le decimos a este dataset quiero que lo mezcle, lo una, le haga un merge con el registro ausencia. Eso es lo único que hemos hecho aquí. Y ahora, voy a abrir aquí, vamos a continuar con esto otro. Ya tenemos aquí estos puntos los puntos de presencias y ausencias mezclados en un solo dataset, pero de todas formas a este dataset le hace falta los datos de las variables bioclimáticas. O sea, cada punto debe tener cuál es el valor de la temperatura que hay en ese punto, el valor de la lluvia que hay en ese punto, sí, todos los valores de cada una de esas variables que hay por cada punto. Con eso, cuando se hace el clasificador, el modelo puede definir, listo, si todas las presencias están dentro de una temperatura de, no sé, 10 y 20 grados, entonces todo lo que no esté dentro de 10 y 20 grados son píxeles que no corresponden a la presencia de este bicho. Entonces, para poder hacer ese ensamble con las variables bioclimáticas, vamos a hacer esto. Vamos a definir una nueva variable que la vamos a llamar entrenamiento, porque van a ser los puntos de entrenamiento del modelo. Y esta variable vamos a llamar entonces a esta imagen, a estos datos bioclimáticos. Entonces llamamos a bioclim y le decimos sample regions. Sample regions lo que significa es, vamos a tener aquí una imagen y quiero que me extraiga los valores de esa imagen para cada uno de los puntos que le voy a decir cuáles son. Eso es lo que hace la función sample regions. Abrimos y abrimos aquí un diccionario
para meterle los argumentos de la función. Entonces, el primer argumento que nos va a pedir es, listo, vamos a extraer los valores de esta imagen, pero ¿de dónde? ¿De qué puntos? ¿De qué polígonos? ¿De qué vectores? Entonces, el primer argumento es la colección. Entonces, collection. ¿Qué puntos vamos a hacer los que queremos extraer? Estos que generamos aquí, que se llaman muestra. Entonces, collection, muestra. Coma, el siguiente argumento que nos pide es, listo, ¿cuál es la propiedad? Properties. Las propiedades que usted quiere conservar. Realmente, entonces, de estos puntos que tienen todas estas propiedades, estos atributos de filo, clase, orden, familia, realmente ninguno de esos nos interesa en este momento. No es que no tengan ningún valor, pero pues en este punto no nos interesan. Entonces, de todos los atributos que tiene este dataset, el único que realmente nos interesa es presencia. Nos interesa ver cuáles son los puntos donde sí está el bicho y cuáles son los puntos donde posiblemente no lo esté. Entonces aquí abrimos una lista y le decimos, ponemos comillas y le decimos listo. Lo que queremos que conserve es el atributo de presencia. Y el siguiente argumento es la escala. Esto lo escribimos en scale. Entonces la escala es que, listo, este algoritmo lanza los puntos, extrae los valores de la capa de BioClim, pero por ejemplo puede que el punto caiga en una zona y hayan muchos píxeles en esa zona, entonces la escala es de qué área tiene que ser el píxel en el que se va a extraer el valor. Entonces, suponiendo que esta fuera una imagen Landsat, los píxeles son de 30 metros, entonces aquí podríamos decir que queremos que la escala sea de 30 metros, con eso el valor del píxel exacto donde caiga va a ser el valor del punto. Pero, por ejemplo, podemos decir, suponiendo que fuera Landsat de 30 metros y aquí le decimos que son escala de 1 kilómetro, lo que va a hacer es, donde caiga el punto, va a ser una media de todos los píxeles que caen en un buffer de 1 kilómetro y ese va a ser el valor que va a obtener ese punto. Eso es lo que hace la escala en este algoritmo. Lo que vamos a hacer entonces es hacer una escala de 1 kilómetro, porque BioClim de todas formas está hecho a escala de 1 kilómetro. Entonces esa escala está bien. Y aquí el último algoritmo que es geometrías. Geometries lo que hace es, lo vamos a poner en true. Esto lo que significa es queremos que nos guarde los puntos de las geometrías del vector. Si aquí le ponemos false, simplemente nos va a guardar es una tabla de atributos. Y pues en este caso necesitamos los puntos porque necesitamos saber exactamente dónde están los registros, no simplemente si son presencias y ausencias. Entonces aquí le damos true. Y pues la idea es que, como hemos visto, estos puntos se demoran un poquito cargando para evitar que nos demoremos y hacer que esto sea un paso constantemente de volver a ejecutar todo esto y que se demore y que sea tedioso. Vamos a hacer es algo que se hace mucho en Google, que son resultados intermedios. Entonces, estos datos de entrenamiento los vamos a guardar en los assets. Con eso simplemente, cuando queramos continuar con el código, simplemente los llamamos y no tenemos que ejecutar todas estas líneas de código. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy aquí ya dar un poquito más de espacio. Y aquí vamos a usar un export. Mayúscula, export, table. Table porque es un vector, no es una imagen. Y lo vamos a exportar a los assets. Entonces, to asset. Y abrimos paréntesis y abrimos un diccionario.
Listo, y entonces aquí los argumentos que nos va a pedir es listo. ¿Cuál es la colección que usted quiere guardar? Entonces, collection. Esto es con 2 L's, collection. ¿Qué colección es la que queremos guardar? Esta que acabamos de definir de entrenamiento. Nos va a pedir también cuál es la descripción del task. Description. Entonces la descripción del task lo vamos a llamar, no sé, datos, puntos de entrenamiento. Puntos de entrenamiento. Coma, importante ponerle las comas. Y nos va a pedir cuál es el nombre del asset que le queremos dar. Entonces, asset ID va a ser, ese está bien, por ejemplo, puntos entrenamiento. Digamos, esto yo ya lo había ejecutado, entonces yo ya tengo un asset que se llama así, entonces le voy a poner puntos entrenamiento 1. Y esto debería funcionar. Entonces simplemente le damos correr. Y aquí, si se fijan en la pestaña de task, nos aparece este nuevo, no sé, operación que se llama puntos de entrenamiento, como le habíamos dicho, y le damos correr. Y aquí nos dice el nombre del asset que nosotros le dimos. Le damos correr. Yo ya lo había corrido, si se fijan aquí, demoró 5 minutos, entonces lo más posible es que demore, ¿qué hora es? Como hasta las 3:55 de pronto. Entonces voy a aprovechar este espacio mientras termina eso. Aquí les muestro el código y voy a revisar cuáles son las dudas que tienen del código.